Hola, un gran abrazo, un saludo muy cariñoso, muy cordial, muy especial para ti, que semana a semana me acompañas en este entremés, en este abrebocas que desde hace ya mucho tiempo venimos realizando y que se ha convertido también en una manera de estar cerca unos de otros para la gente que me acompaña en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y los que de alguna manera interactúan conmigo a través de este canal de YouTube. Pues yo soy Pacho Bermeo, te saludo hoy desde mi casa en la ciudad de Cajicá, a 1 hora y media de Bogotá, Colombia. Y para mí es una alegría poder compartir contigo el día de hoy. Estoy todavía un poco eh, maltrecho de salud, una virosis un poco fuerte que me ha tenido a mal traer desde hace ya una semana larga y que me ha imposibilitado pues salir mucho de aquí. Desgraciadamente tuve que cancelar un compromiso que tenía hoy y mañana en el norte de mi país con una gran tristeza, pero pues el médico, los médicos me desaconsejaron viajar. Así que bueno, estoy aquí en proceso de recuperación y tratando de cuidarme un poquito para lo que viene de este final de año de trabajo y de servicio. Así que te agradezco mucho tus oraciones, tu compañía, tu cercanía y bueno, vamos a meternos en lo que vinimos, que es el poder estar meditando de alguna manera, acercándonos un poco al banquete de la palabra que nos es servida cada domingo en la liturgia eucarística. Mañana, domingo 6 de octubre, escucharemos obviamente 4 lecturas y la segunda lectura, la primera es del Antiguo Testamento, luego escuchamos un salmo y la segunda lectura es normalmente de una epístola, de una carta. Bueno, la de mañana es como lo hemos venido haciendo en este tiempo, la liturgia eucarística y la liturgia de los domingos nos ha ido presentando a Pablo escribiéndole a Timoteo. Mañana será de la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, los versos del 6 al 8 y luego del 13 al 14. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8 y 13 al 14. Dice así la escritura. Por esto te recomiendo que avives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Un texto bien bello, bien especial, este que nos propone la liturgia de mañana en la segunda lectura, porque nos permite revisar algunas cosas que yo creo que es necesario no perder de vista. Mira, lo primero es que seamos muy conscientes de esto que Pablo le dice a Timoteo, y es que reaviva el carisma de Dios que está en ti por la fuerza de la imposición de mis manos.
el carisma de Dios que está en ti. Y lo habla en singular. Y no está hablando solamente de la sucesión apostólica del episcopado. No, no, no. Está hablando de la experiencia del resucitado que le ha sido transmitido por la cercanía de Pablo a Timoteo. No es solamente una designación ministerial o sacramental de la que está hablando Pablo, sino le está hablando de la experiencia más profunda, de la experiencia más vital, la experiencia que lo capacita. Por eso el texto sigue diciendo Pablo, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, es decir, de miedo, de desasosiego. Es que el texto lo que está buscando es que Timoteo persevere en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de las vicisitudes propias del ser cristiano en una época donde serlo era motivo suficiente para ser asesinado o encarcelado. Por eso Pablo le dice, no te avergüences de Jesús, el Señor, pero tampoco te avergüences de mí, que soy prisionero, que estoy en la cárcel. Así que el sentido del texto es que tú revises, tú que me estás viendo a esta hora, revises en tu corazón, en tu mente, en tu historia personal, que tú ya recibiste por el bautismo, por la confirmación, por la comunión, por la confesión, por los sacramentos que tú hayas celebrado o estés celebrando, tú ya recibiste la plenitud del Espíritu. Porque no es que el Espíritu se te vaya dando de a poquitos, ni más faltaba. No, se te ha dado la plenitud. Y esa plenitud es la que debe hacer que tú digas, claro, yo no puedo vivir en el temor, en la mendicidad. Yo no puedo vivir sintiéndome poca cosa o en desesperanza o sufriendo. No, ni más faltaba. Tú has recibido, como le dice Pablo a Timoteo, el espíritu de fortaleza, de caridad y de templanza. Fortaleza, fortaleza, es decir, la capacidad que tengas para ver en las situaciones adversas la acción de Dios que transforma la vida, las dificultades como una oportunidad. La fortaleza es la capacidad de perseverar, la templanza de la que habla San Pablo a Timoteo. Es esa posibilidad que te da Dios de verlo a Él en medio de la adversidad. Nunca se te olvide, te lo he dicho otras veces aquí, pero hoy te lo repito. Dios no te cambia tus circunstancias. Dios no va a cambiar la situación difícil por la que estás pasando. Dios no te va a transformar el problema, no. Dios te cambia a ti. A ti que me estás viendo, Dios te transforma a ti. Dios te da una nueva mirada a ti. La templanza sucede, empieza cuando tú empiezas a ver desde la perspectiva de Dios las situaciones difíciles por las que estás pasando. Hombre, cualquiera que sean esas situaciones, es decir, de enfermedad, de dificultad económica, problemas laborales, si no hubo plata para, no sé, para inscribirte en la universidad, si te están generando angustia tus problemas en el trabajo, si tienes situaciones interiores que no has podido resolver, odios, rencores, incluso deseos de venganza, sentimientos de retaliación contra gente que te haya hecho daño. El Señor te dice hoy, como le dice Pablo a Timoteo, que Él te dio un espíritu
de caridad. De caridad. Es decir, de ser capaz de amar a la manera de Jesús, dando la vida. Por eso no te avergüences del testimonio que has de dar de nuestro Señor. Y yo quisiera que entendiéramos, a ver, hagamos un poquito de teología si nos es posible. El testimonio que has de dar no es pararte en el grupo de oración, en tu asamblea semanal, en tu movimiento, en donde sea que tú celebres la fe y decir, miren, yo antes era así y ahora soy de esta manera. Antes vivía así y ahora vivo. No, 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 no. El testimonio que se da de Jesús, según este contexto, porque Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del testimonio ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. ¿Qué es el testimonio entonces? Es la capacidad que tú tienes de mostrar a Jesús en medio de la crisis. Escúchame, el testimonio no es solo algo que uno da tres minutos saliendo adelante, cogiendo el micrófono y diciéndoles, hermanos, yo tuve una experiencia de Dios así y en el retiro que yo viví y ese retiro. No, 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 no. Eso es contar un testimonio. Y es lindo y es valioso, claro, por supuesto. Y ojalá lo hagan en sus reuniones de oración y en sus asambleas, por supuesto, porque eso anima la fe y sobre todo la esperanza de la gente. Pero este texto nos habla es del verdadero testimonio cristiano que se da en las crisis. Es en la adversidad, en el problema, en la tribulación, en donde se conoce a la persona que ha tenido una experiencia de Jesús. Porque si tú eres capaz de actuar esperanzadoramente, propositivamente, edificantemente para los tuyos y para los que te rodean, en medio de la crisis, sabiendo que Dios no te cambia los problemas, pero que te cambia a ti, es ahí donde tú puedes mostrar plenamente que el resucitado vive en ti. Por eso, mira lo que termina diciéndole Pablo a Timoteo. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Escucha. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu que habita en nosotros. El buen depósito no es solamente la sana doctrina, eso que alguna gente cree que es la ortodoxia del catecismo y de la doctrina de los dogmas. Y no, el buen depósito es que Jesús resucitó. Es la resurrección que se hace creíble en aquellos que están sintiendo que atraviesan la pasión, que atraviesan el sufrimiento, que atraviesan el dolor. El gran depósito que Pablo le transmitió a Timoteo no es un conjunto de leyes, de normas, de conceptos, de ideas, de numerales del catecismo, no. El depósito sólido que le transmitió Pablo a Timoteo es la experiencia del resucitado, que fue levantado por el Padre de la muerte y de esa muerte lo rescató para hacerlo vivir y para darte vida a ti hoy. A ti que sientes que estás pasando por una situación difícil, como por un momento de pasión, como atravesando una cruz muy dolorosa y pesada. El gran depósito de la fe es que sepas que tu destino no es la muerte, sino que es la vida y la vida en abundancia, que no eres una condenada al sufrimiento, no, que fuiste hecha para la felicidad, para el gozo, para la plenitud. Y eso es posible solo si tú hoy avivas la experiencia de Dios en ti. Qué bueno que al terminar este momento tú le digas al Señor en tu corazón, ven Espíritu de Dios y toca mi vida, transfórmame, quémame con tu fuerza abrasadora,
Moldéame para que yo pueda seguir adelante y yo ver estas situaciones difíciles como una oportunidad de vida y seguir adelante y así contagiar a los que me rodean para que ellos también tengan esperanza. De eso se trata la segunda lectura de mañana. Y no se te olvide que lo importante de la Eucaristía no es solo comulgar, sino salir y vivir eucarísticamente. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao.